Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último conversatorio en nuestra Legal Experience Week. Esta semana hemos tenido varias charlas, varios webinars sobre diferentes temas y hoy cerramos con broche de oro toda esta semana con un conversatorio muy interesante que se llama Derecho Inteligente. Vamos a hablar sobre cómo mejoramos el acceso a la justicia en Colombia mediante la tecnología en unión con el derecho. Y para eso, el día de hoy tenemos dos invitados súper importantes. Por un lado tenemos a Jean-Paul Vázquez, que es magistrado tribunal administrativo de Bolívar. Él tiene toda esa experiencia en el sector público, como abogado, de toda esta parte que hemos hablado toda la semana, de estos documentos legales, de estas sentencias, de estos recursos, de toda esta parte legal que tal vez muchos conocemos, otros no. Y por otro lado tenemos a Juan Flores, que es director general de Canet Head y consultor en tecnología, que tiene también toda la experiencia en todo este tema tecnológico y también ha trabajado con nosotros como abogados, entonces también conoce un poco de este lado, ¿no? Entonces, pues, primero que todo, bienvenidos a todos y Jean-Paul, Juan, un gusto tenerlos aquí, ¿cómo están? Bueno, muy Hola buenas, Gabriela, muy bien. Buenas tardes a buenas todos, tardes. ¿cómo están? Bueno, me alegra que estén muy bien. Bueno, pues vamos a en realidad empezar esta charla conociendo un poquito tal vez de su experiencia para que le cuenten un poco al público como en qué se desarrollan día a día, qué experiencia tienen un poco con este tema del derecho inteligente o por qué estamos acá el día de hoy. Si quieres empiezas tú, Juan, contándonos un poquito de ti. Listo, perfecto. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Listo, bueno, pues mi nombre es Juan David Flores, yo tengo una empresa consultora colombo-canadiense, se llama Canet Head. Nosotros llevamos ya 10 años trabajando con distintas industrias y nos enfocamos más que todo en apoyar empresas en identificar esas oportunidades que les ayuda como a brindar una ventaja competitiva utilizando tecnología. Eso es lo que nosotros trabajamos. Además de eso, pues trabajamos en la implementación de las soluciones y de la adopción de las soluciones en los equipos y sus clientes también. Buenísimo. Tú, Jean-Paul, por tu parte, Sí. ¿nos cuentas un poquito? Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todos los presentes y los que están conectados en estos momentos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Jean-Paul Vázquez, soy abogado. Durante más de 15 años ejercí el derecho como litigante y como asesor de entidades públicas. Eh, Llevo ya casi 6 años nuevamente en la rama judicial y bueno, he desarrollado el tema tecnológico como una práctica positiva en los distintos escenarios o los distintos roles donde he tratado de prestar mi servicio. Previo a la judicatura estuve en una firma jurídica. Tratamos de sistematizar o estandarizar gran parte de la información y ese fue como el primer trabajo, la primera aproximación que tuve a este tema. También lo he hecho en la docencia, desde cuando fui un lector en pregrado de la carrera, ¿verdad? Y Ujú. actualmente a partir de la formación que he recibido a través del Legal Nova y de alguna formación complementaria que he tenido en inteligencia artificial, he tratado de aplicar algunas buenas prácticas en el ejercicio de este rol en la actividad judicial. Buenísimo. Pues muy chévere en realidad la experiencia de ambos, porque nos une hoy a hacernos preguntas muy interesantes de todo lo que hemos hablado durante esta semana, de cómo ser estos abogados 2.0, de cómo llevar este tema del derecho y de las firmas de abogados, digamos que a un nivel diferente, tal vez salirnos de lo tradicional y darnos cuenta que en realidad nos tenemos que empezar a pegar a la tecnología, empezar a revisar cuáles son estos nuevos proyectos que uno puede empezar a trabajar desde la parte jurídica, desde los sectores públicos, desde los sectores privados. Entonces, para eso quisiera hacerles la primera pregunta y es, desde su rol, desde donde ustedes trabajan, desde el sector en el que trabajan, quisiera saber cada uno ¿qué consideran qué relación tiene, perdón, la tecnología y la justicia y el derecho actualmente? ¿Por qué están relacionados? ¿Cómo ven esa relación actualmente desde su rol? Ok, Si si quieres. yo empiezo. Sí. O sea, yo creo que probablemente pues no estoy tan relacionado al sector judicial, pero desde mi Ujú. punto de vista como usuario, yo he visto la relación, pues hay como una brecha un poquito amplia. Siento que es de las industrias donde hay menos impacto ahorita con tecnología. No es que no haya, sí hay,
pero siento que es de las que todavía hay mucha oportunidad. Creo que donde hay más donde he visto ahorita que ha ocurrido, pues ha impactado la tecnología en este sector, ha sido sobre todo en el tema de conectividad, porque hoy en día con todo el tema de los servicios de audiencias virtuales, pues hay personas que ya pueden tener acceso a la justicia, pues de lugares remotos. Entonces hoy en día podemos ver que hay conexión de personas que, pues están en lugares rurales, ya tienen acceso a este tipo de servicio. Pues eso por un lado. Y por otro lado, pues también conozco que existen varias plataformas que facilitan los procesos, el seguimiento de los procesos judiciales. Pues creo que eso ha favorecido pues que el ejercicio sea mucho más eficiente. Buenísimo. Y desde, por ejemplo, tu trabajo en el día a día como consultor tecnológico, ¿has tenido como relación como con abogados o experiencia con algún proyecto en específico en estos temas como de acceso a la justicia? Pues no necesariamente acceso a la justicia, porque me dices que no tanto con el sector público, pero sí, digamos, un tema tal vez de contratos y demás, o cómo lo has Sí, relacionado. sí, 100%. O sea, yo creo que con abogados, pues sí hemos trabajado bastante, sobre todo ayudarles a organizar sus procesos. Yo creo que los Ujú. abogados tienen que enfocarse o apoyarse en la tecnología como herramienta que facilite su ejercicio y hemos, por ejemplo, implementado plataformas que permiten la trazabilidad del proceso, que permiten una comunicación no solamente en el despacho, sino también mejorar el servicio al cliente, mejorar la comunicación con mis clientes, que mis clientes conozcan cómo está mi proceso. Digamos que esos son el tipo de cosas que uno normalmente busca pues, en este sector. ¿Okay? Buenísimo, buenísimo. Y tú, Jean Paul, desde tu rol ahí sí como un magistrado, que a veces uno dice, bueno, en el sector público puede ser muy difícil que se hable de tecnología, porque incluso todavía tenemos pues procesos todos impresos, en donde son 3.000 páginas, pero sabemos que esto está cambiando. De hecho, tú eres uno de los magistrados que aboga un montón por eso. Entonces queríamos saber cómo desde ese rol que tú tienes, cómo es esa relación tecnología/justicia. Bueno, es una relación muy importante porque, como todos saben, los tiempos de los procesos judiciales quizás no son los tiempos que se corresponden con lo que está en la norma, ¿verdad? De hecho, para todos es muy sabido ese viejo refrán que nos daba cuenta los profesores de procesal, en el que nos decían que la vida de un abogado era aproximadamente uno o dos procesos, ¿verdad? Ordinarios. Bien, yo creo que la justicia ha avanzado significativamente en este punto. Creo que a pesar de que existía una normativa que contemplaba la posibilidad de nuevas tecnologías, la ruptura se dio luego de la pandemia. La pandemia forzó o llevó a que el sector justicia se replanteara y a partir de la normatividad de emergencia, ¿verdad? Que todos conocemos, un decreto que se pidió esa oportunidad y que luego se positivizó en una ley con efectos de permanencia, trajo aspectos importantes. Ahora, eso en relación con lo que todos conocemos como el expediente electrónico y demás. Eh, ¿En dónde estamos hoy y dónde están los nuevos retos? Los nuevos retos están en la aplicación o en la estandarización de un solo aplicativo para efectos de relacionamiento con el usuario de la justicia, así como al interior de las jurisdicciones que hagan uso de este tipo de aplicativos. Por ejemplo, en la justicia de lo contencioso administrativo, que es en la cual yo presto mi servicio, utilizamos un aplicativo muy importante que es Samai. Samai ha significado una ruptura muy importante en lo que se refiere al relacionamiento con el usuario, pero asimismo al interior de la jurisdicción de lo contencioso. Ahora, todos estos aplicativos o todas estas herramientas son una base, ¿verdad? Que deberá mejorarse paulatinamente en la medida en que se vayan identificando nuevas necesidades de los usuarios de estos aplicativos. Entendiendo por usuarios no solamente el ciudadano a pie, sino también el servidor judicial que almacena o se relaciona con este tipo de aplicativos. Creo que, al menos en la justicia de lo contencioso o en la jurisdicción de lo contencioso, a partir del liderazgo que se tuvo en el Consejo de Estado y que luego se extendió por parte de quienes lideraron este proceso, hemos avanzado significativamente. Ahora bien, ya en lo que se refiere al sector justicia a nivel general, también debemos señalar que a través del Consejo Superior de la Judicatura se están dando
pasos importantes o avances significativos en punto a la creación de una sola plataforma que permita el almacenamiento no solamente de los procesos judiciales o de los expedientes electrónicos, sino también posteriormente a la automatización de este tipo de decisiones. Para ello, ¿qué está haciendo el Consejo Superior? Y me parece algo muy prudente e interesante. Primero, está formando a los servidores judiciales. Recientemente se ha venido desarrollando unos diplomados, por ejemplo, en inteligencia artificial y buenas prácticas, a través de una alianza estratégica con la Universidad de los Andes. Eso me parece importantísimo y es un aspecto a destacar para luego de ello trabajar, ¿por qué no?, en un manual o en un derecho blando que entre a establecer esos criterios mínimos, ¿verdad?, de cómo utilizar las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial hoy tan de moda, en punto a la toma de las decisiones. Ahora, este tipo de formación que se viene desarrollando a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y repito, a través de la buena labor del Consejo Superior de la Judicatura, va aparejada también a una formación continua y permanente que se viene haciendo por la Escuela Judicial frente a las herramientas tecnológicas que hoy podemos usar los servidores judiciales. Entonces, esto para decir que estamos haciendo cosas importantes en punto a la formación y en punto a el desarrollo de nuevas aplicaciones. Y en lo contencioso ya tenemos una aplicación que ha dado un paso importante y que está abierta a mejorarse día a día con las sugerencias que los servidores públicos hacemos a las instancias tecnológicas o a los equipos tecnológicos que desarrollan o mejoran este tipo de tecnología. Sí, buenísimo. De hecho, hemos hablado y también en varios conversatorios acá hemos hablado de que varios sectores dentro de lo público han querido levantar esa mano y decir, bueno, yo desde mi lado, por ejemplo, desde lo administrativo, desde los temas, por ejemplo, en el Congreso también se ha hablado un poco, no solo tal vez de la tecnología, pero sino también de cómo innovar con la forma en la que hablamos, en la forma en la que hacemos sentencias y demás, con esto de legal design que también conocemos un poco. Y sabemos que varios sectores están queriendo, digamos, que entrar a tomar la tecnología como parte del sistema, ¿no? Pero digamos ahí, en eso que tú comentas, que muchos están ya subiéndose pues al barco, ¿cuál creen ustedes que es, digamos, el mayor reto? Porque es decir, claro, ya nos estamos subiendo en esto, la gente ya le está llamando más la atención, pero ¿cuáles creen ustedes que son los retos más notorios que tiene, digamos, el derecho para adoptar la tecnología? No solo como el sector público, sino en general también. Bueno, tú, John Paul, también como es de la profesión, que uno sabe a veces que los abogados son difíciles de cambiar de curso, y tú también, Juan David, como has trabajado con nosotros, seguramente sabes que habrá una diferencia entre un abogado y un ingeniero. Uno dice, no, es que los abogados mostrarles una tabla, incluso que es 1 más 1, es muy difícil. Entonces, ¿cuál creen ustedes que tal vez desde el rol que ustedes manejan es ese reto que ustedes dicen, yo creo que llegamos ahí y fue pucha, debe ser lo más duro para movernos en cuanto a ese derecho tecnología? Sí, yo creo que siempre el reto más importante, o sea, los retos más grandes siempre están con las personas. O sea, no es necesariamente la tecnología, sino es en la adopción de cómo las personas entienden cuál es su uso y por qué hacerlo, por qué implementarlo en mi organización. Entonces, al menos nosotros lo que intentamos hacer con con las empresas que trabajamos es poderles explicar a los clientes, pues, cuál es ese beneficio y por qué vale la pena hacerlo, ¿sí? Siempre el reto es ese. Y de pronto, hablando un poquito más del tema que empezó a hablar Jean Paul, el tema de inteligencia artificial, que hoy en día está muy de moda, yo creo que uno de los retos más grandes es la data. O sea, la gente no entiende que antes, o sea, antes de tener inteligencia artificial, uno tiene que tener muy buena información. Entonces, uno de los grandes retos es saber dónde está mi información, cómo está protegida, quién tiene acceso a ella y cómo se está usando. Entonces, definitivamente creo que las herramientas de inteligencia artificial ahorita hay un montón, pero el éxito de tener una muy buena máquina o herramienta que me facilite la toma de decisiones o bueno, el análisis, es uno tener muy buena información detrás, ¿sí? Ese es uno de los más grandes, de los mayores retos que existe. De acuerdo, de acuerdo. Y tú, John Paul, desde tu parte también, ¿cuál crees que es ese reto? O sea, sé que estamos ya tratando y tú dices, desde mi rol en lo administrativo queremos estar, pero
tal vez no tanto, bueno, incluso en el tuyo también, todavía haber mucha gente con la que trabajas que no están convencidos de lo que, digamos, del mindset que tú tienes y que dicen, sí, lo que tú digas, pero no lo vemos. ¿Cuál crees que tal vez ese reto con la gente o incluso con el sistema como está armado, cuál podría ser ese reto más grande? Yo coincido con Juan David. Yo creo que el principal reto está en las personas, porque hay que generar esa ruptura de pensamiento, ese cambio de paradigma para mejorar, ¿verdad? Entender que una herramienta tecnológica puede facilitarte el trabajo, pero para eso tiene que haber una apertura en la mente, es decir, eh, pero también entender o tener conciencia que lo tecnológico no siempre es la panacea o te va a solucionar las cosas. Por ejemplo, para las personas que trabajan en el despacho, así como para el tribunal, nosotros empezamos un ciclo de capacitaciones en el año 2002 a través del apoyo de Legal Nova. Fue un ejercicio particular que se hizo, entendiendo por parte del tribunal la necesidad de mejorar el servicio con el ciudadano a pie. Y a partir de esa alianza estratégica que en su oportunidad se hizo, empezamos un ciclo de capacitaciones o de formación inicialmente virtual y posteriormente se hicieron unas mesas de trabajo para trabajar lo que podría ser una sentencia amigable o una sentencia, ¿verdad? Y unas mejores prácticas. Pero para empezar ese ejercicio, no se me olvida que Daniela Costa, junto con Michael, empezaron con una presentación muy bonita y era explicando que antes de hablar de buenas prácticas, antes de hablar de inteligencia artificial, hoy tan de moda, es bueno preguntarse qué es la innovación. Y a partir de la innovación, ¿verdad? Entender que la innovación puede estar en una práctica sencilla. Y una práctica sencilla puede tener un efecto transformador en algo como la justicia. Y algunos resultados importantes de eso, por ejemplo, lo viví cuando estuve en el Consejo de Estado como magistrado auxiliar, en el que a partir de un ejercicio en equipo que se lideró por el doctor Martín Bermúdez en esa oportunidad, por el doctor Alberto Montaña y sus equipos de trabajo, empezaron a trabajar en una situación puntual y eran las sentencias que resolvían problemas por privación injusta de la libertad. En esa oportunidad, los equipos de trabajo, luego de muchas reuniones, trataron de establecer unos puntos de acuerdo sobre cómo resolver esas temáticas e inclusive trabajaron en una estructura de sentencia. En esa oportunidad, que era el año 2019 aproximadamente, cada uno de esos despachos tenía más de 1000 procesos a cargo. Hoy por hoy, esos despachos han bajado significativamente sus inventarios a partir de un ejercicio muy sencillo que empezó con ese tipo de procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad y que luego se extendió a los diferentes procesos judiciales de lo que conoce esa corporación. Y no fue otra cosa que escribir claro, escribir de manera breve, ¿verdad? Y de manera inductiva. Es decir, se llegaron a unos acuerdos en punto a tratar de hacer unas sentencias o unas providencias judiciales mucho más cortas, ¿verdad? Que no fueran tratados como se acostumbraba, sin que en todo caso ellos recortaran aspectos como valoración probatoria, pero también respetando la autonomía, la independencia o el estilo de cada despacho. Entonces, yo creo, por ejemplo, que prácticas tan pequeñas como esa pueden tener un efecto transformador. ¿Y cómo lo vemos? En los números. Lastimosamente se nos mira, como diría el profesor Gabriel Domenech, a veces se nos juzga a partir de lo que producimos, ¿verdad? De hecho, él tiene un texto que habla justicia o juzgar a destajo, porque también quienes estamos adentro nos debemos lastimosamente a unos ejercicios de producción estadística que van en unos reportes. Entonces, yo creo que el primer reto está en romper ese paradigma de de antaño que nos ha venido, que hemos venido trasladando quienes nos encontramos al interior de la justicia, mirar a ver de qué manera utilizamos un lenguaje mucho más fresco. Entendemos que esto no es un tema de moda, es un movimiento universal
El movimiento del lenguaje claro es un movimiento que vino para quedarse. Y tras de este movimiento existe todo un proceso de formación. Muchos de los que somos abogados aprendimos con sentencias o con providencias muy extensas. Entonces yo creo que hay que trabajar en las nuevas generaciones en el proceso de formación y tarde que temprano eso va a generar un efecto dominó, ¿verdad? Ya en la práctica judicial. ¿Por qué? Porque todo empieza por ahí, por la formación. De acuerdo, y un poco ahí para eso yo también nuestra siguiente pregunta era decirles cómo, desde la experiencia que ustedes tienen, qué metodologías sienten que son unas metodologías claras que puedan como impulsar o que puedan ayudar a la implementación de tecnología pues en el ecosistema legal. Y tú bien lo dices, pues lo que tú dices de unas sentencias, digamos, todos estos temas alegatos, sentencias, recursos que puedan ser más claros para las personas con un lenguaje mucho más cercano, es un poco legal design que nosotros lo hemos también hablado acá en varios conversatorios desde Legal Nova, y es cómo hacemos ese acceso a la justicia, como dicen ustedes, no es solamente armar pues una aplicación super pro en donde básicamente nos venga todo de manera fácil, tecnológicamente no fácil entre comillas, sino que podemos empezar desde lo chiquito, que es un contrato, por ejemplo, mucho más sencillo, con un lenguaje más claro. Entonces, digamos que, ¿cuáles creen que además de la que ya nos comentaste, por ejemplo, en tu caso, John Paul, de que los documentos sean como más fáciles de digerir, cuáles creen que pueden ser otras metodologías que pueden impulsar o que puedan ayudar a la implementación de tecnologías, como por ejemplo legal design, con legal operations, o todo este tema de smart contracts, en donde uno ha visto aplicaciones en donde uno pone información y de una te saca el contrato, digamos, de manera rápida, como si fuera un carrito de compras un poco? ¿Qué otras metodologías conocen o han tenido experiencia con ellas que ustedes digan como yo siento que esto le puede funcionar mucho al ecosistema legal y que viene desde un tema tecnológico? Ok, yo creo que puedo empezar ahí. Pues nosotros propiamente cuando desarrollamos productos tecnológicos, nos enfocamos mucho en entender cuál es el problema primero y qué oportunidades hay, porque es que pasa mucho que las personas piensan primero en plantear soluciones a problemas que no existen. Entonces yo creo que uno tiene que primero, o sea, el primer paso, y eso es parte como del design thinking, es entender cuáles son esas oportunidades o necesidades de mis usuarios o de mis clientes y a partir de ahí construir, ¿sí? Eso creo que es muy importante. Y creo que lo segundo, y eso habla también como de esa metodología se llama Lean, es entender que no siempre la solución a un problema tiene que ser algo muy robusto. Al contrario, yo siento que uno lo que tiene que pensar es cuál puede ser la manera más sencilla de solucionar mi problema y partir de ahí. Y nosotros precisamente lo que hacemos es poco a poco, iterativamente, ir aumentando pues la solución y al final, pues ya de un tiempo ya contar con una solución mucho más robusta. Pero para ser mucho más efectivo, pues lo que yo sugiero es escuchar muy bien a mis clientes, a mis usuarios, qué necesidades tienen y por supuesto, pues buscar una manera muy sencilla de resolver ese problema. Y no siempre está en una plataforma compleja. Muchas veces digamos que la respuesta está en cosas muy sencillas y en cosas que ya existen, porque tampoco es inventarse la rueda, sino también ver qué herramientas existen en el mercado y utilizarlas. De acuerdo. Y desde tu parte, ejemplo, ¿cuál puedes ver, digamos, que puedan ser metodologías que nos puedan ayudar a acercarnos a esto? Pues ya has hablado un poco de la que menciono que hablas en la respuesta anterior, pero ¿qué otras tú puedes ver que se puedan dar en el sector público, que nos apoyen en esto? Bueno, yo creo que el tema del acceso y el tema de la comunicación con el usuario es clave, pero para ello siempre es bueno consultar al usuario, es decir, qué considera él es un problema y a partir de la identificación de ese problema, mejorar los estándares o los protocolos o la forma en cómo se vienen desarrollando los procedimientos internos. Por ejemplo, eh, un usuario de la justicia ante la jurisdicción de lo contencioso, hoy cómo presenta una demanda, hoy la hace a través de la remisión que de un archivo PDF hace por un correo electrónico, ¿verdad? Vamos a empezar con lo básico. Un correo electrónico que contiene un archivo PDF que tiene su demanda y se supone que los anexos de esa demanda. Ese correo electrónico, ¿dónde llega? Llega a un lugar
que es una oficina. Esa oficina recibe ese archivo, sube la información a un aplicativo que surte el reparto. Ustedes saben que el reparto, la asignación que se hace de las demandas por transparencia, por objetividad, tiene que ser aleatorio. Este sistema o esta aplicación tecnológica hace ese reparto, pero funciona como un ombligo, es decir, así como la criatura luego de que nace ya pierde su función, así sucede. Después de que se hace el reparto, ya ese aplicativo no se utiliza. Okay. Entonces, ya teniendo claro a quién se le asignó, a quién se le repartió, o como se dice coloquialmente, a quién le cayó la demanda, ¿verdad? Se manda al despacho correspondiente ese archivo. Ustedes saben que existe un protocolo hoy por hoy de los expedientes electrónicos. Un protocolo que establece cómo se debe denominar cada uno de los archivos. Qué bonito sería, por ejemplo, que así como hoy por hoy se reparten las tutelas, existiera una página web en la que de manera amigable el mismo usuario pudiera en un foro cargar la demanda, cargar el poder, él mismo organizar o colgar el archivo, así como cuando vamos a hacer el cargue de un archivo en cualquier tipo de página web o aplicación donde nos piden subir la hoja de vida y cada uno de los anexos, ¿verdad? Eso creo que pudiera mejorar mucho. ¿Por qué? Miren ustedes el reto del procedimiento que previamente les establecí. Llega un correo electrónico, muchas veces muy robusto, muy pesado, hay que fragmentar este archivo, ahí se corre un riesgo ya de manipulación, porque puede suceder que en la fragmentación de ese archivo, luego en la revisión que se haga el despacho, no estén todos los archivos. O sucede muchas veces que algunas firmas de abogados o algunos abogados mandan las pruebas en una hoja de Word que hace enlace con un OneDrive, pero ese OneDrive, que es una base de datos, ¿verdad? Es el despacho que presenta la demanda. Entonces puede que no esté todo organizado. El control lo tienen son ellos, no lo tiene el sector justicia una vez se remite. Entonces yo creo que en esos aspectos, y es el tocar la puerta, que yo llamo, o el primer acceso, si se mejora ese punto, cualquiera sea la aplicación, ya avanzamos bastante. ¿Por qué? Porque cuando llega la demanda a los despachos, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un secretario? Primero, organizar los archivos. Organizar los archivos. Entonces, eso es todo un proceso. Se hace un reproceso. Y se corre un riesgo muchas veces de que inadmitimos una demanda, ¿verdad? Cuando quiera que el abogado sí cumplió con alguno de los requisitos y ahí estaba la constancia, pero como una fragmentación en el archivo, entonces, ¿verdad? Se incumplió, o al menos creemos nosotros en este escritorio que se incumplió, pero lo cierto es que sí se acreditó previamente o sí se remitió. Entonces, esos cuellos de botella así son los que ellos pueden ser transformaciones importantes. Ahora, creería también que una buena práctica pudiera ser generar una data, lo que dice Juan David es muy importante. El reto no está tanto en automatizar, tenemos un afán por utilizar inteligencia artificial y es como si quisiéramos caminar sin haber gateado. Es decir, yo creo que una buena práctica hoy por hoy, y es un reto para el sector justicia, porque tenemos muchas aplicaciones, tenemos Siglo XXI, TIVA, SAMAI, ahora se está trabajando en una nueva, y la queja o, por no utilizar esa expresión, quizás la carga que asumen quienes están en la base del sector justicia es, hombre, la utilización de tantos aplicativos huye el trabajo, lo hace confuso, es errático para el usuario, inclusive para el mismo sector. Definamos uno solo. Yo creo que en eso se está trabajando significativamente por el Consejo Superior, pero hay un aspecto muy importante y es que tenemos que ver cómo hablamos. Si vamos a hacer una data, primero tenemos que saber en qué idioma vamos a hablar. Si vamos a hablar en inglés, en español, en francés, en alemán, en mandarín. Y cuando hablo del lenguaje, quiero significar cómo vamos a almacenar la información en esa data, ¿verdad?
Las altas cortes hace algunos años estandarizaron un vocabulario. De hecho, ese vocabulario se llama vocabulario controlado de altas cortes, pero al mismo tiempo el CENDOC utiliza otro tipo de información. Entonces, es importante primero, como un aspecto relevante, saber qué idioma vamos a hablar. Habiendo definido qué idioma vamos a hablar, estoy hablando metafóricamente, es simplemente Sí, qué categorías vamos a utilizar para guardar la información, claro, pasar entonces a construir la data, ¿verdad? Y sería entonces una obligación de cada despacho respetar esos temas, subtemas o ese lenguaje que previamente acordamos entre todos. Teniendo eso claro ya, yo creo que sí podemos hablar, si se quiere, de automatización, pero al menos en los temas de menor complejidad, porque tampoco podemos desplazar la labor del sector justicia. Entonces, yo sí creo que en un futuro muy cercano podrán automatizarse cosas de menor complejidad, y es ahí en donde, frente a tu pregunta, Gabriela, pudiéramos decir, hombre, utilizar herramientas que, por ejemplo, hagan fácil la toma de decisiones, pero en lo que no es complejo. Por supuesto, una claro. sentencia o un auto interlocutorio o una decisión trascendental no podrá desplazar nunca al juez, pero pequeñas necesidades, pequeños problemas, como los que les he explicado previamente, sí pueden facilitar ese acceso. Pueden facilitar ese acceso. Claro, porque también además queremos lo que tú dices, como meternos de una vez en algo muy grande, nos damos cuenta que podemos tener, digamos, ya la tecnología que queramos enorme, pero si todavía tenemos todos esos folios de procesos desorganizados, sin saber en qué van, con un montón de páginas, uno dice, bueno, es que ni siquiera tenemos esto en la nube, ponle tú que digamos, pues tenemos todo al menos escaneado, ¿no? Que eso es un mínimo. En muchos juzgados y en muchas entidades, pues eso no ocurre y de plano todo es en físico, ¿no? Son documentos que no hay ni siquiera una nube. Entonces, yo imagino que Juan David, para él lo más básico es, no, pues tenemos la información al menos en un drive, es lo mínimo, y uno se topa con que en el sector público se sigue manejando todo de manera, digamos que física, y no hay nada ni siquiera en la nube, y muchas personas incluso no están como con esa educación, ¿no? Dicen como, un drive no lo sabemos manejar muchas veces, plataformas que uno creería que son sencillas no ocurren, entonces como también decía al inicio, yo creo que es un tema también de educación por una parte, y que esa educación vaya como con esta práctica de, bueno, vamos a aprender a usar la nube, sea cual sea, pero al mismo tiempo también es un tema de vamos practicándolo de a poquito, y ahí sí podrían entonces llegar, digamos, que procesos, digamos, que implementaciones de tecnología mucho más grandes como ustedes la ven. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso, más uno lo ve, pues yo estoy desde el sector privado, pero uno también lo ve cuando tiene algún relacionamiento con sectores públicos, con entidades, que uno a veces siente que el sector público está como años, muchos años atrás, porque uno desde lo privado, pues por obvias razones, una vez tiene pues, más acceso a esta tecnología, y uno no tiene procesos también tan estandarizados como ustedes en juzgados y demás. Entonces, a mí eso me parece positivo, lo que ustedes nos dicen de primero hay que empezar a mirar cómo hablamos, cómo empezamos desde lo pequeño para así mirar lo macro. Pero en eso, ¿qué deseamos hacer? Yo quiero también, con tu experiencia, Jean Paul, y contigo, Juan David, un poco es, ya lo hemos hablado, pero ¿qué avances ustedes han visto puntuales? Que, por ejemplo, en tu caso, Jean Paul, que me imagino que tú estás también en el sector público hace mucho tiempo, y es, ¿qué avances has visto en el sector público o en la justicia para la implementación de tecnología? Que tú me digas, no sé, hace 15 años, que uno dice, no, pues lógico, pero son avances que se han dado ni siquiera tan lejos para la pandemia. ¿Qué avances has visto tú que tú digas, así se hacía hace 2 años y gracias a este detallito pequeño de tecnología, por simple que se vea, lo hacemos de forma diferente? ¿Qué has visto en tu experiencia estos avances? ¿Qué tan grandes son? Para también medir uno, bueno, de aquí a 10 años, ¿cómo estaríamos? Bueno, empiezo ahora cuando bueno, ¿qué avances veo? Ya estamos hablando de un expediente electrónico, ¿verdad? Creo que Claro, eso que se ha logrado en el sector justicia también puede replicarse por parte de las administraciones públicas o por los sectores, por el sector privado. Veo también como un avance significativo que esa aplicación, por ejemplo, que se están creando, se relaciona con el usuario, es decir, se va construyendo a partir del cargue, ¿verdad? O descargue que hace el mismo usuario cuando accede a esto. Por ejemplo, el aplicativo Samay, que fue un aplicativo que se creó por la Jurisdicción de lo Contencioso a partir del ejercicio de un equipo de ingenieros de sistemas del Consejo de Estado y bajo el liderazgo de algunos consejeros, como el doctor Cerrato y previamente por la doctora Marta Nubia, permite, por ejemplo, que
los memoriales, una vez sean presentados por los apoderados, queden enlazados directamente en el expediente. Es decir, no hay que esperar a mandar un correo electrónico, ¿verdad? Todo eso se sigue utilizando pero si el usuario quisiera enlazar o cargar directamente el memorial que él va a presentar, queda incorporado inmediatamente al aplicativo. Es decir, yo creo que ya en eso estamos avanzando, pero creo que los retos todavía importantes están en el tema de ver cómo mejoramos el lenguaje. En Colombia, por ejemplo, existen 27 tribunales administrativos, ¿verdad? Cada distrito judicial, dependiendo de la necesidad de justicia, tiene también un número grande de juzgados. Es importante que se mejore la comunicación interna y se hagan diseños de estos aplicativos para mejorar el diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 271 de el CEPACA establece un parágrafo que dice algo así como esto, y es que se va a crear un dispositivo electrónico para que los jueces le digan a la alta corte qué temas unificar, ¿verdad? Cuando hay temas controversiales, y una vez la alta corte, en este caso el Consejo de Estado, unifique, poder entonces evacuar en masa aquello que ya se unificó. Creo que estamos pendientes de crear ese dispositivo electrónico. Se está avanzando por parte de la Comisión de las TIC del Consejo de Estado, pero creo que es importante que ya se cree, porque a partir de su creación pudiéramos evacuar quienes nos encontramos en la base media o baja de la pirámide del sistema judicial. Ahora, te estoy hablando de la justicia contenciosa, que es donde yo me encuentro. A partir de conversaciones que hemos tenido particularmente con compañeros de la jurisdicción ordinaria, creo que ya está un poco más atrasado. Está un poco más atrasado. Quizás en la contenciosa se ha avanzado porque de manera proactiva, una vez llegara la pandemia y previo a ella, se trabajó en esto por parte del Consejo de Estado, ¿verdad? Y de sus equipos. Pero yo creo que esas buenas prácticas del contencioso pudieran emularse por la justicia ordinaria. El punto está en que hay diversidad de aplicativos y es lo que les decía. Primero, tenemos que centrarnos en uno solo. Ya creo que existe un diseño y ahora están en un plan piloto de probarlo, entrenarlo para que se facilite la información. Por último, yo creo que cualquiera sea la práctica o la herramienta tecnológica que se realice, la utilidad de ella va a estar determinada por la consulta que tú hagas a la base. Es decir, si tú quieres diseñar una plataforma tecnológica que resulte útil, tienes que gastarte un tiempo significativo en consultar al usuario que la va a utilizar. El usuario, tanto el que hace parte del sistema judicial como el ciudadano a pie. Porque entrevistándolo, consultándolo, este puede dar herramientas significativas para que hagas una construcción útil, ¿verdad? Y que no luego en el pilotaje que se haga o en la puesta en práctica entre a fracasar. Yo creo que eso es lo más importante, es decir, consultar, entrevistar al ciudadano, pero al mismo tiempo quienes interactúan diariamente con este tipo de aplicaciones. De acuerdo, Andrés Alberto levantó la mano, no sé si Majo me ayudas con un micrófono para que puedan preguntar. No sé si él va a abrir su micrófono. Creo que sí, ¿puedes abrir tu micrófono, Andrés? Ahora sí me escuchan. Sí, ahí te escuchamos. Sí. Buenas tardes, bueno, los felicito antes que nada por abrir este espacio. Es un tema que la verdad hay que masificar. Me parece un poco triste que no haya tantas personas, pero bueno. Sobre este tema que estaban hablando sobre los usuarios, ahorita hay un tema, digamos, que se está poniendo en la mesa y es sobre cómo poder emprender en tecnologías de gobierno, democracia digital y gobierno digital.
Yo digamos que técnicamente tengo denunciado a todos los magistrados, jueces y fiscales del país por prevaricato, por omisión, porque yo estoy donándole al país iniciativas de herramientas tecnológicas para mejorar la justicia, incluso no están permitiendo que hagamos un diagnóstico del uso de inteligencia artificial para descongestionar el sistema judicial. Se supone que la Fiscalía tiene una impunidad del 94%, es decir, pues técnicamente no están dando resultados. Y pues bueno, dentro de los delitos y acciones que yo he utilizado, por ejemplo, acciones de tutela, acciones populares, acciones de cumplimiento, lo que hablaba el caballero Jean Paul, hay que tener una manera en que podamos hacer investigación de usuarios, porque realmente las plataformas son terribles, están perversamente diseñadas. Y en estos días vi, por ejemplo, en el Consejo de Estado que existe SAMAI y que tiene un premio de no sé qué diseño, y bueno, eso se autopremian, yo no tengo ni idea. Pero eso es un tema que hay que poner en la mesa, y creo que ya con la hostilidad penal del prevaricato, pues finalmente deben ceder, ¿no? Ahorita estoy ya digamos, con varias tutelas en el Consejo de Estado sobre este punto, y pues bueno, quería socializar eso porque este tema realmente lo necesitamos todos los colombianos y nos afecta que, pues, que se opongan los políticos, los jueces, magistrados, fiscales a hacer soluciones que realmente van a mejorar en teoría su trabajo, ¿no? Y esto evidencia, o sea, el sistema judicial no está corrupto, sino podridamente, putrefactamente corrupto. O sea, esto evidencia que no hay ningún tipo de voluntad de que, imagínense, hasta donándole al país, estas herramientas se rehusan, que eso es prevaricato, y tengamos en cuenta que eso es un mercado, incluyendo sin diseñar herramientas nuevas, que para el próximo año lo que se supone que compran todos los países en tecnologías de gobierno son 400.000 millones de dólares, y pues en este caso que podamos darle un patrimonio a los colombianos, pues es absurdo, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto, y pues si se suman también a poder trabajar desde esa perspectiva y pedir una sentencia, un fallo, un auto, un concepto que nos permita emprender en el Estado. No olvidemos que eso es una violación al derecho constitucional colombiano 40, ¿no? El inciso 5 nos permite tener iniciativas en corporaciones públicas. Entonces eso, técnicamente con una tutela, tienen que ceder. Y yo ahorita estoy en esa batalla, ¿no? Hasta que la podamos ganar, porque aquí podemos tener muchas ideas. Yo conozco muchas personas talentosas. Estoy seguro que podemos hacer grandes herramientas, pero los mismos magistrados, fiscales y jueces no lo permiten, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tema. Hay muchos elementos, pero bueno, quería agregar eso, y pues que pudiéramos estar en contacto y seguir abriendo estos espacios, ¿no? Para promover tecnología en el uso del acceso a la justicia. Eso es vital. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por la intervención. Así, Jean, pues nos quieras comentar un poco tu opinión sobre la intervención. Bueno, respeto la posición de Andrés, no la comparto, pero la respeto. Y no la comparto por varias razones. La primera, Andrés, créeme, cualquier servidor judicial está abierto a utilizar una aplicación o una herramienta que le facilite la labor. Te hablo por mi despacho. Yo hasta no hace mucho tuve apenas 2 personas a cargo y tengo más de 600 procesos bajo mi responsabilidad. Yo quisiera que cualquier aplicación tecnológica, ¿verdad? Pudiera paliar o ayudarme a esto. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cosas? No sé si eres abogado, pero recuerda que la misma Constitución política establece que las normas procesales son normas de orden público, ¿verdad? Entonces los jueces, los magistrados, si bien tenemos normas que nos habilitan el uso de las nuevas tecnologías, no podemos inventarnos procedimientos o abusar en el uso de buenas prácticas tecnológicas, ¿verdad? Para efectos de resolver los casos que se nos han sido asignados. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando tú te aproximas a estudiar inteligencia artificial y todos estos temas de automatización, en el que se habla de riesgos, en el que se habla de algoritmos, en el que se habla de una serie de categorías, uno aprende, por ejemplo, que la información puede estar automatizada, pero puede estar viciada per se por el algoritmo que se diseñó para la resolución de los casos. Entonces, eso por ponerte simplemente un ejemplo. Entonces, el tema es mucho más complejo de lo que se quiere. Yo no creo que se pueda hablar de corrupción ni nada de esas cosas. Creo que la justicia está siendo prudente. En principio, a los jueces se nos trasladan los problemas del ejecutivo y del judicial, y finalmente nos toca resolver a nosotros las omisiones que en algunas ocasiones se cometen por las otras ramas del poder público. Entonces, si por ejemplo el legislador
trabajar en la ley. Es más, creo que ya hay sendos proyectos de ley en punto a reglamentar la inteligencia artificial y los alcances, ¿verdad? Pero tampoco se puede decir, y eso lo digo con todo el respeto, pero ante algunas afirmaciones que él hizo, tengo que controvertirlas. No es que los jueces no hagan uso de eso. Por ejemplo, en Colombia, un juez acá del circuito de Cartagena fue el primero en el mundo en utilizar ChatGPT y eso generó eh, un cambio significativo en el paradigma. Lo que pasa es que todos sabemos también las limitaciones de ChatGPT como aplicación, ¿verdad? Entonces, Claro. la Corte seleccionó, por ejemplo, ese fallo de tutela para establecer cómo deben ser los alcances del uso de la IA por parte de los servidores judiciales. Es más, salgamos de Colombia, vamos al mundo. ¿Qué encontramos en el mundo? Encontramos también que las colegiaturas de abogados, de jueces y fiscales, ¿verdad? Están trabajando o en derecho blando o en reglamentación frente a los alcances de el uso de la IA en el sector justicia. Algunos países se han abierto, otros por el contrario han sido más conservadores. Yo no creo entonces eh, que pudiéramos decir que no estamos abiertos a. Por el contrario, todos quisiéramos hacer uso de este tipo de aplicaciones. Otra cosa, otra cosa es que hay que respetar las reglas, ¿verdad? Todo el mundo quisiera contratar con el Estado, todo el mundo quisiera venderle al Estado este tipo de aplicaciones o de herramientas, pero bueno, ¿verdad? Eso es un procedimiento que hay que seguir, ¿verdad? Ante quien corresponde, pero yo creo, por el contrario, que sí se ha avanzado. Creo que sí se ha avanzado y creo que estamos siguiendo una pauta prudente, que es la propia de un Estado democrático. Con esto tampoco puedo meter la mano al fuego por quienes hacen un uso arbitrario de esto. Pero en todo caso, respeto la postura que el compañero ha manifestado el día de hoy. Sí, de acuerdo, yo pues, esa es la idea un poco que todos tengamos como nuestra posición y sea un conversatorio. También quisiera saber la opinión tuya de Juan David, desde obviamente un área como tecnológica que vi que también estuviste pendiente de la intervención y de la pregunta principal que decíamos que cuáles han sido sus avances. Tú desde la parte de tecnología y que has trabajado además como lo hemos hablado, ¿cuáles crees que han sido sus avances también en concordancia tal vez con lo que dice Jean Paul o con lo que intervino el público? Sí, yo creo que en parte estoy de acuerdo con lo que dice Jean Paul. Yo siento que, pues que con estas nuevas tecnologías uno tiene que ser un poquito prudente porque son cosas que todavía se están entendiendo. O sea, el alcance de las tecnologías nuevas es muy amplio y yo creo que uno tiene que ser prudente entendiendo cómo funcionan. Entonces uno no se puede lanzar, digamos, a que la inteligencia artificial ya me va a resolver todos los casos que tengo, pero uno sí tiene que buscar aplicaciones que brinden un beneficio, digamos, a esa resolución. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar precedentes en la información que yo tengo de cómo se han resuelto casos similares, o de pronto la inteligencia me puede a mí sugerir estrategias para resolverlos. O sea, son temas que no, o sea, indirectamente me están ayudando a resolverlo, pero no propiamente lo resuelven. Pero creo que de ahí tiene que partir hoy en día pues las soluciones que se deben plantear. Y pues en el caso del comentario de Andrés, pues yo en parte también concuerdo que, o sea, yo entiendo que uno quisiera hacer muchas cosas por el país, por el gobierno y por los procesos que hay, pero pues también hay que entender que hay otro lado, que es el tema regulatorio, que siempre yo sé que frena el tema normativo, porque pues un gobierno tiene mucha responsabilidad, entonces las decisiones no se pueden tomar pues de un día para otro. Pero definitivamente sí algo hay que ser ágiles en implementar estas tecnologías. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. La idea es que también todos tengamos como posiciones y en este tema más en el sector público pues hay demasiadas posiciones, hay muchos sectores que incluso uno cuando no está ahí detrás como magistrado, como juez, uno no lo conoce, pero también uno desde el lado, desde la persona que interpuso, tutela, lo que sea, pues también uno entiende los dolores, digamos que de todas las partes. Entonces justo estos conversatorios son para eso, para que conozcamos qué hay detrás de ese magistrado, detrás de ese juez y detrás también de las personas que intervienen en todo este sector público. Y para cerrar, en realidad, esta pregunta es que yo sé que siempre en todos los conversatorios y los que vimos al inicio de la semana es qué invitación le damos a las personas o qué recomendación ustedes les darían a todas las personas o las entidades o las empresas
que quieren empezar a transformar sus experiencias legales a través de tecnología, ¿no? No solamente, pues, por ejemplo, tú, Jean Paul, desde el sector público, pero tú, Juan David, como consultor, pues trabajas con muchas empresas, no solo abogados, ¿no? Porque, pues, obviamente estamos hablando de un sector legal, pero ¿cuál sería ese consejo que ustedes les darían a estas entidades para que se empiecen a montar, digamos, un poco en este barco y empezamos a cambiar un poquito el chip? Ok, Si quieres, pues Juan David. desde mi punto de vista, yo creo que si quieren empezar con algo, se empiecen en organizar muy bien su información, en estructurarla, en tener mucha claridad quién tiene acceso a ella. Creo que ese es como el primer paso, porque ese va a ser el punto de partida de cualquier tipo de tecnología que quieran implementar en su negocio. Creo que eso es como algo base. Y en segundo lugar, yo creo que es estar dispuesto a utilizar hoy en día las herramientas que están en el mercado. O sea, yo creo que todo el mundo debería tener hoy en día abierto un tab que diga ChatGPT y hacerle preguntas y consultarle porque no, o sea, no es creerle todo lo que dice, pero sí es una herramienta de gran apoyo para todo lo que uno hace. De acuerdo. También como perderle el miedo un poco a eso, ¿no? Porque a veces nos pasa también. Yo le digo como abogada, y yo pues en realidad tengo 27 años y a mí un poco me pasa que yo digo, no, pues obviamente ChatGPT para mí es fácil, a mí me cuesta ChatGPT, o sea, incluso se burlan de mí porque yo digo como, no, nos van a controlar los robots, mejor no hagamos eso, pero es un cambio de chip que uno se tiene que empezar a dar cuenta y ya me he venido transformando, porque para mí es un robot que en 20 años va a pasar algo, pero es justo eso lo que queremos empezar a transformar, que empecemos a ver esta tecnología no como el robot malvado, sino como una herramienta de apoyo que nos va a servir un montón y sabemos que este proceso puede ser visible para todo el mundo sin importar como edad o en el sector en el que esté. Y tú, Jean Paul, ¿cuál es tu opinión o los consejos pues que puedas darle a las empresas, entidades, incluso también desde tu rol como pues como abogado, tu consejo también a estudiantes, porque a veces nos ven muchos también estudiantes de varias universidades, entonces, ¿cuál sería como tu rol en este tema? Tu consejo, perdón. Son varios consejos. El primero, apertura al conocimiento. Eso se hace primero con una puesta a disposición con humildad, eh, escudriñar, por ejemplo, en todas estas herramientas tecnológicas, la que más bulla ha tenido mayor divulgación ha sido ChatGPT, pero no es la única. Está Copilot, está Gemini, Claro. cada una con algunos plus o algunos aspectos a mejorar, ¿verdad? Pero creo que en este mundo de oráculos, ese es el más famoso, pero debemos escudriñar o conocer los otros para saber cuáles son las fortalezas de cada uno, ¿verdad? Hay unos, por ejemplo, que te pueden hacer resúmenes, que te pueden ayudar a resumir una providencia, un texto, ¿verdad? Saber qué puedes subir en ese aplicativo o en esa herramienta para que te ayude y qué debes omitir en aquello que subes para que no estés con problemas de derechos de autor o de autonomía o temas de privacidad. Lo otro, frente a las nuevas generaciones, no permitan nunca que les digan que no se puede, en el buen sentido de la palabra, o bloqueen experiencias que puedan ser innovadoras. Les voy a poner un ejemplo. En el año 2002 y 2003, yo era monitor de Derecho de Procesal en la Universidad Libre. Y entendiendo que el procesal, por ejemplo, se entiende de mejor manera con la práctica, entendiendo que las nuevas generaciones son un poco más gráficas, más visuales, diseñé una línea de tiempo que era en PowerPoint, en esa oportunidad. En esa época lo que había era PowerPoint. Entonces uno Claro. entraba y diseñaba una línea de tiempo, así como ustedes la ven en los códigos, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. ¿Dónde estaba lo innovador, entre comillas? En que en ese momento como monitor, cuando transmitía las clases junto con el grupo de estudio que yo tenía, entendíamos que al estudiante le era mucho más fácil si había una gráfica, si había un dibujo, si había algo. Entonces, por ejemplo, en un icono que era presentación de la demanda, se desplegaba una base de datos o una caja de diálogo, como le llaman, y el estudiante encontraba normatividad, jurisprudencia, doctrina, modelos y minutas y animación. Entonces, por ejemplo, si hacía clic en normatividad, se le publicaba la norma que establecía los requisitos de la demanda. Si establecía doctrina, el resumen, sin problemas de derecho de autor, de lo que decían los tratadistas más importantes sobre lo que era una demanda, cómo se tramitaba. Es decir, todo iba fragmentado, muy bien explicado. Y lo innovador, entre comillas, estaba en que había un videíto
de un abogado radicando la demanda. Les estoy hablando desde hace algo más de 20 años, ¿verdad? Yo soy, aunque parezca joven, no lo soy tanto. Entonces, era como pensando en lo que va a pasar en un futuro. Y miren que llegó pandemia, aparecieron youtubers, aparecieron una cantidad de profesores virtuales, y quizás una herramienta como esa, hoy inclusive, pudiera ser innovadora para transmitir el conocimiento y para que las nuevas generaciones se ubiquen espacialmente frente a lo que es un proceso. ¿A dónde quiero llegar? No permitan que bloqueen sus sueños, no permitan que le digan que no, ¿verdad? En esa oportunidad que me dijo un prestante tratadista, me dijo estas palabras: joven, muy bonito el dibujito, pero lastimosamente el estudiante se aprende la gráfica y no va a trascender en el estudio del derecho procesal. Después entendí que esa persona tenía un negocio significativo en la publicación regular de libros. ¿Qué pasaba? Que había una opción que era doctrina, en donde había un resumen de lo que decían los más importantes tratadistas de procesal sobre ese tema, y yo no entraba en problemas en derecho de autor porque estaba el comillado, así como se puede hacer en un paper, con notas al pie, ¿verdad? Pero realmente quitarse el miedo, estar abierto a... entonces, eso es algo que creo que es significativo. Quitarnos ese pero que siempre existe, pero mental, o ese bloqueo Sí. para utilizar lo tecnológico. Pero también entender que no todo lo innovador está en una práctica tecnológica. Puede estar sencillamente en una práctica muy sencilla, como hablar claro, hablar corto, volver al sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Y volver a una comunicación directa y simple. Yo creo que ya con eso avanzamos bastante. Gracias. De acuerdo. También con esto es un tema, y lo hemos hablado también acá, es que es un proceso que toma tiempo, ¿no? Tú lo dices como, claro, un proceso innovador no es solamente una plataforma o algo muy grande, sino que además no solo es eso, sino que lo que sea que nos tome como proceso innovador o como tecnología es algo que nos va a tomar tiempo. A veces creemos que gestionar algo de esto es, bueno, en un mes, en 2 meses lo saco, y de sacar puedes sacar algo, pero no sacas, digamos, algo que realmente genere valor. Eso también es, y desde mi perspectiva también como abogada que ha estado en muchos procesos de innovación, es tener paciencia en estos procesos, sean chiquitos, sean grandes, como lo tengan ustedes, digamos, pensado, saber que esto es un tema de prueba y error, y es mucho prueba y error, no vamos a, esto en realidad es nuevo, entre comillas, entonces esto no lo vamos a descubrir mañana perfecto y va a quedar todo perfecto para mañana, sino que es un tema de procesos y tenemos que abrazar mucho el proceso, y como el ejemplo que tú dices, John Paul, desde la universidad estabas tú teniendo una idea de un legal design, literalmente eso que hiciste, que nos cuentas de una tabla, es algo que tú querías salirte de ese paradigma y desde ahí te frenaron, pero a hoy, por ejemplo, como magistrado estás mirando temas de sentencias con legal design, que eso sí es una novedad actualmente, entonces darnos cuenta que uno dice es algo chiquito que es en la universidad, pero si no lo mantiene en el tiempo y no pierde pues esas ganas de querer implementarlo y de cambiar, pues uno puede generar en realidad cambios importantes. Entonces, pues no, muchas gracias en realidad a Juan David y a Jean Paul por esta intervención, por esta conversación. Yo creo que son espacios muy importantes que tenemos que seguir teniendo. Agradecerles también a la audiencia. No sé si Juan David o Jean Paul quieran agregar algo más a nuestra conversación. No, yo creo que estamos bien. ¿No? De verdad, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Que se repita. Claro que sí, claro que sí. Igual, creo que todos estos espacios son muy importantes, y creo que la labor que está haciendo Legal Nova con este tipo de ejercicios es muy valioso, porque a partir del diálogo construimos en colectivo para mejorar, identificar esas necesidades y hacer buenos proyectos que a la postre mejoren y ayuden a construir el país. Lo que hemos hecho en parte aquí, en este despacho, ha sido precisamente una apuesta que en algún momento hicimos con la Alianza de Legal Nova, y el insumo de formación que en su momento nos dieron en el 2022, hace 2 años, ha tenido unas consecuencias importantes, ¿verdad? Por ejemplo, un logro significativo fue que el despacho se le reconoció la providencia que mejor aplicó en Colombia, enfoque de género y diferencial, eh, el año pasado, ¿verdad? No solamente por parte de la Comisión Nacional de Género, sino también por la USAID. Yo creo que esas alianzas
académicas, porque no fue otra cosa, sino una alianza académica, en la que, por ejemplo, Michael, Dani, nos empezaban a explicar y a formar, luego de que, por supuesto, hubo una ruptura por parte del equipo de Luna, nos llevan a hacer trabajo colectivo. Yo creo que el trabajo colectivo es valioso en este tipo de cosas, pero hay que estar dispuestos a trabajar en colectivo. Y eso parte de un De ejercicio acuerdo. de humildad y de disposición. Buenísimo, muchísimas gracias, Jean Paul, muchísimas gracias, Juan David, y a todos las personas que participaron hoy en nuestro conversatorio. Muchas gracias. Con esto, y tenemos unas actividades chiquiticas que nos hacen falta del Legal Experience Week, pero muchas gracias a los que nos acompañaron toda esta semana en nuestros webinars, en nuestros conversatorios, en nuestro contenido. Pues eso se los llevamos literalmente para que conozcamos un poquito más de cómo acercarnos a la tecnología y cómo acercarnos al derecho de forma mucho más accesible para todos los sectores. Entonces, muchas gracias a todos. Que estén muy bien, Gracias. que tengan buena tarde. Bien. Adiós. Chao, chao. Chao, feliz tarde.